Fue el poeta invisible de una generación rota. El soñador que gritó con voz suave las verdades que nadie quería escuchar. Hilario Camacho Velilla no fue solo un músico. Fue un espejo brutal de lo que significa sentir demasiado en un mundo que no tolera la sensibilidad. Desde su infancia, herida en Chamberí, hasta su trágico final marcado por una carta desgarradora, Hilario vivió al borde del amor, de la locura, de la música y del abismo. Aclamado por multitudes y olvidado por la industria, su vida fue una lucha constante entre el deseo de ser amado y la necesidad desesperada de huir. ¿Quién era realmente este hombre de mirada melancólica y voz inmortal? ¿Por qué huyó cada vez que la fama lo alcanzaba? ¿Qué oscuros secretos lo llevaron a escribir que vivíamos en un mundo de estafadores justo antes de quitarse la vida? Prepárate para descubrir la historia más intensa, más humana y más devastadora que jamás hayas escuchado. Porque detrás de cada nota suya había un grito de auxilio. Esta es la vida y la muerte de Hilario Camacho Velilla. ¿Qué recuerdas de Hilario Camacho? Es hora de que compartas tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestro contenido diario y compartir este video. Nació bajo el cielo gris de Madrid un 8 de junio de 1948, en el castizo barrio de Chamberí, pero no fue un niño feliz. En los rincones de esa infancia sin brillo ya se gestaba una melancolía que sería compañera constante. Hilario Camacho Velilla no venía al mundo para ser uno más. Desde sus primeros años, su vida parecía tejida con hilos de fragilidad y una sensibilidad fuera de lugar. Aquel niño, rodeado de silencios y ausencias, pronto comprendió que la vida no siempre se presenta con abrazos ni certezas. La muerte de su padre cuando tenía solo 18 años, víctima tardía de las heridas invisibles de la guerra, lo dejó desnudo ante el mundo. Yo ya no tenía padres, todo se podía haber venido abajo, diría después, con una voz quebrada por los recuerdos. Quedó con su madre, una mujer bastante liberal, que le ofreció una libertad tan precoz como peligrosa. A los 14 años, una guitarra llegó a sus manos como un salvavidas. A los 15, escribió su primera canción. No fue por ambición ni por fama, fue necesidad, fue grito, fue refugio. Desde entonces, la música no sería solo un arte para él, sino un modo de sobrevivir al caos interno. Era insolente, inseguro, bullicioso por fuera, devastado por dentro. La dualidad lo habitaba. Nunca supo bien qué quería ser. Solo tenía claro lo que no deseaba. Una vida común, pero esa libertad tenía un precio. Vivía en una España amordazada por la dictadura franquista, un país donde soñar era casi un acto subversivo. En ese contexto opresivo, su alma rebelde comenzó a forjarse. Él mismo decía que tener un enemigo tan claro como Franco le hizo ponerse las pilas. Esa necesidad de oposición, ese impulso visceral por no ser domesticado, lo llevó a los márgenes, a la canción de autor, a la poesía como resistencia, a la tristeza como forma de existir. La música emergía de sus entrañas como un lamento y una promesa. No componía para entretener, componía para no derrumbarse. Y así, sin proponérselo, comenzó a destacar. Primero en el colegio, luego entre amigos, siempre con una guitarra a cuestas y una mirada que parecía venir de muy lejos. Cantaba pop, cantaba música religiosa, cantaba lo que fuera. Pero sobre todo, cantaba lo que sentía. La vocación lo descubrió a él, no al revés. Y cuando esa vocación le tomó la mano, ya no lo soltó más. Era su única brújula en un mundo que no entendía ni quería entenderlo. Las canciones brotaban de sus experiencias, de sus espejos emocionales, de sus desgarros íntimos. Pero aunque parecía entregado, había en él una tristeza crónica, como si algo siempre estuviera a punto de romperse. Corría 1967 cuando abandonó las aulas de económicas sin mirar atrás. El mundo académico no podía contener un alma que necesitaba respirar libertad. Fue entonces cuando se sumó al colectivo Canción del Pueblo, un grupo de cantautores madrileños que, sin el respaldo burgués de sus pares catalanes, buscaban romper los moldes y cantar la verdad que se vivía en las calles. Junto a figuras como Elisa Serna y Julia León, Hilario comenzó a abrirse paso en una escena cultural en ebullición, nacida de las grietas del franquismo. Aún sin discos ni contratos,
Su voz ya comenzaba a hacerse notar entre quienes necesitaban una banda sonora para la resistencia. Pero Hilario no se conformaba con pertenecer a un colectivo. Su espíritu nómada lo empujó a abandonar España y emprender una travesía errante por Suecia, Inglaterra y Holanda, armado solo con su guitarra y su ansiedad existencial. Dormía donde podía, mentía para conseguir comida o un techo. No buscaba fama, buscaba respuestas. Como él mismo confesaría, se trataba de resolver el problema de la existencia. Este periodo de exilio voluntario no solo afinó su mirada artística, sino que lo enfrentó a las primeras sombras de su tormento interior. En Holanda vivió un mal viaje con LSD que lo dejó al borde del colapso. Gritaba, que me muero, mientras los demás reían. Fue un momento crucial, una grieta que lo marcaría para siempre y que terminaría alejándolo del ácido, aunque no del alcohol ni de la marihuana. Su juventud fue una entrega total a los excesos de la época, alimentada por una necesidad desesperada de vivirlo todo, de sentirlo todo, de romper con todo. Al regresar a España, la realidad lo golpeó con la crudeza del servicio militar, pero ni siquiera esa estructura rígida logró apagar su fuego creativo. No dormía. Tocaba todas las noches. Llegó a quedarse dormido frente al capitán. La música ya no era una elección, era una compulsión. En 1971, con la publicación de su primer disco, A pesar de todo, Hilario Camacho hizo su entrada oficial al panorama musical español. Incluía Los Cuatro Luceros, una canción que lo conectó con un público más amplio y que empezaba a delinear la poética emocional que sería su sello. Lo apadrinaba Alan Mihot, quien lo presentaba como el nuevo Dylan hispano-eléctrico. Las comparaciones eran grandes, pero Hilario aún no estaba preparado para el peso de esas etiquetas. En aquellos días, compartía madrugadas y guitarras con los grandes nombres del momento. Formaba parte de una banda bohemia que vivía intensamente, entre conciertos improvisados, noches canallas y sonidos importados de San Francisco. Él introdujo a muchos en la música de Cat Stevens, Paul Simon o The Bears, pero sus letras no eran calcos de influencias. Eran retratos emocionales. En Cuerpo de Ola exploraba el despertar sexual y el choque generacional. En Dolores hablaba del dolor y la traición amorosa con una crudeza que traspasaba cualquier moda. En su entorno se hablaba de política, de revolución, pero también se fumaba, se bebía, se amaba sin miedo y, a veces, se lloraba en silencio. Hilario estaba viviendo su propio proceso de ruptura con lo establecido. El éxito aún no era su obsesión, pero sí una brújula que comenzaba a inquietarlo. La libertad que tanto había buscado no era gratis. Cada paso en la dirección de la fama traía consigo un vértigo que él no sabía manejar. La cima llegó en 1985 y con ella, el vértigo. Ese año, Hilario lanzó el álbum Tristeza de Amor, y la canción que le daba título se convirtió en un fenómeno. La melodía melancólica, su voz única, esa letra cargada de resignación emocional, jugar a ganar, has vuelto a perder, tocó una fibra profunda en la sociedad española. No solo fue un éxito en las radios, fue la sintonía de una exitosa serie de TV. De pronto, ese artista de culto, el que cantaba para minorías en cafés con olor a humo y cerveza, estaba en la sala de estar de todos los hogares. Pero el éxito, en lugar de elevarlo, lo desestabilizó. Lo que para otros sería el comienzo del sueño, para Hilario fue el inicio de la huida. Se lo veía en entrevistas, rodeado de luces, y aunque sonreía, sus ojos seguían cargados de la misma tristeza que cantaba. Su ansia de reconocimiento, tan humana, convivía con una pulsión contraria, desaparecer. Cada vez que lograba algo importante, sentía el impulso de esconderse debajo de las piedras. Esta dicotomía marcó su relación con la fama durante toda su carrera. Era como si el mismo éxito que lo validaba lo empujara a cuestionarse su autenticidad. Los años 80 fueron su etapa de mayor exposición mediática. Se le veía feliz, o al menos eso parecía. Editaba discos como La mirada en el espejo, que fue muy bien recibido. En el ambiente musical era respetado, querido. Pero adentro, la tormenta no cesaba. La presión de sostener una imagen pública
de mantener una producción constante, comenzó a pasarle factura. Era alguien que vivía a través del sonido, más que de las palabras. Pero el mercado exigía cifras, presencia, espectáculo. Y Hilario no estaba hecho para la industria. La vida nocturna lo absorbía. Se rodeaba de músicos como Camarón, Silvio y Triana. El ambiente era de bohemia, de jam sessions clandestinas que duraban hasta el amanecer, de confesiones entre copas, de after hours, que mezclaban música, risas y silencios incómodos. Había que andarse con cuidado. En ese mundo, los excesos eran la norma, no la excepción. Hilario probaba drogas, buscaba evasión. Él mismo lo dijo. Queríamos vivir lo más intensamente que pudiéramos. Queríamos probar las drogas. Por supuesto que queríamos, pero no todo era celebración. En Holanda, años atrás, el LSD casi lo mata. Gritó, «Me muero», y nadie le hizo caso. Desde entonces, evitó esa sustancia, aunque siguió con el alcohol, la marihuana y de vez en cuando, alguna raya. Lo que no encontraba en el éxito, lo buscaba en los rincones más oscuros de la noche, y lo que no podía expresar en palabras, lo cantaba. Su música hablaba de pérdidas, de silencios, de soledad, de amor, sí, pero siempre con un tono amargo, resignado. Su mayor hit, Tristeza de amor, era una profecía disfrazada de canción, un grito de advertencia sobre un corazón que sabía demasiado del fracaso emocional. En ese tiempo se especulaba mucho sobre su vida amorosa, pero poco se sabía. Nunca se expuso. No se le conocieron parejas estables ni romances públicos. Hilario protegía su intimidad con una fuerza inquebrantable, tal vez porque no había nada firme que mostrar, tal vez porque las emociones verdaderas eran demasiado frágiles para soportar la mirada ajena. Mientras su música seguía siendo una banda sonora emocional para una generación, la industria comenzaba a darle la espalda. Los años 90 no fueron benevolentes con Hilario. La efervescencia de los 80 se apagaba, y con ella también lo hacían los espacios que antes celebraban su arte. Volvió a tocar en pequeñas salas, lugares íntimos, donde aún podía conectar con los que realmente lo entendían. Sus discos empezaban a publicarse con más voluntad que medios. El respaldo de las grandes discográficas desaparecía. Su álbum Lunático Veneno en 1998 fue un ejemplo, editado con esfuerzo, pero condenado al olvido por una industria que ya no apostaba por voces sensibles, sino por productos fáciles de vender. En ese periodo, Hilario se volvió aún más hermético. Las escapadas, que ya eran parte de su leyenda, aumentaron. Desaparecía sin avisar. En una de esas ocasiones, incluso se llegó a darlo por muerto. Se alejaba de todo. De los escenarios, de la prensa, de su propio nombre. No era una estrategia, era una necesidad. Su relación con la notoriedad seguía siendo ambigua. Necesitaba reconocimiento, pero no podía soportar sus consecuencias. Era, en esencia, un artista que nunca supo habitar del todo su personaje público. Y esa lucha interna se reflejaba con crudeza en sus canciones más recientes. Sus amigos lo notaban cada vez más frágil. Lo veían con esa cara de buena persona que contrastaba con un mundo cada vez más cruel. A menudo hablaba de estafadores, de cómo el sistema devoraba a los sensibles. «Vivimos en un mundo de estafadores», solía decir. No era una frase lanzada al aire, era un diagnóstico. Una convicción que terminaría firmando con sangre en su última carta. En ese mismo periodo sufrió uno de los golpes más brutales de su vida. Un atraco violento en el puerto. Un asaltante le clavó una navaja. Estuvo 2 días en coma. Se salvó por transfusiones de sangre. Pero algo dentro de él quedó herido de forma irreversible. El cuerpo sobrevivió, pero el alma ya estaba al borde. Fue un evento del que nunca habló públicamente, pero que sus amigos mencionaban con un respeto silencioso. Eso lo terminó de quebrar, dirían años después. La tragedia no lo abandonaba. 4 amigos cercanos murieron por culpa de la heroína. Él, aunque nunca cayó en esa droga, no era ajeno al dolor que provocaba. Lo había visto de cerca, demasiado cerca. Sumado a sus propias batallas con el alcohol y la marihuana, su salud mental se deterioraba.
Las depresiones, antes cíclicas, se hicieron más profundas y prolongadas. Y la industria, lejos de tenderle la mano, lo dejaba solo. Su disco No cambies por nada, publicado en 2003, pasó prácticamente desapercibido. Fue un mazazo, una obra hecha con el alma, ignorada por un mundo que ya no escuchaba. Pero Hilario no dejó de buscar. En medio de la oscuridad, comenzó a participar en los encuentros de creación afectiva de Ecocentro Madrid, un espacio que mezclaba espiritualidad, arte y sanación emocional. Lo dirigía su amigo Carlos Villarrubia, coautor de algunas de sus canciones más personales. Fue un intento de encontrar un nuevo sentido, de sanar por dentro. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, Hilario pareció estar reconstruyéndose. Preparaba un nuevo disco, una mirada diferente. No era solo otro álbum, era un renacimiento. Estaba revisando sus canciones antiguas, dándoles nuevos matices, nuevas formas. Era como si quisiera reconciliarse con su historia, como si al reinterpretarse pudiera por fin hallar la paz que tanto le había sido esquiva. En los últimos años de su vida, Hilario Camacho parecía estar cerrando un ciclo. Ya no era el joven que gritaba en la oscuridad, ni el artista desbordado por la fama. Había madurado, sí, pero no se había rendido. Seguía componiendo, seguía cantando, seguía creyendo, a su manera, que la música aún podía ser un refugio. Lo único invariable es el cambio, escribió mientras grababa Una mirada diferente. Era una declaración de principios, un intento de comprender la vida como un río que fluye, a veces dulce, a veces turbulento, pero siempre en movimiento. En su visión más reciente, ya no se describía como un poeta con guitarra, sino más cantante que nunca. Había dejado de buscar fórmulas y volvía a lo esencial. La emoción directa, la voz como canal. Sabía que no estaba de moda, sabía que los focos ya no lo iluminaban como antes. Pero no le importaba, se mantenía firme en su fe en la canción de autor, en su convicción de que la verdad, aunque no venda discos, sigue siendo poderosa. Era su manera de resistir en un mundo donde todo parecía descartable. Pero el peso del desencanto era cada vez más evidente. Las entrevistas de esos años mostraban a un Hilario reflexivo, a veces resignado, pero siempre lúcido. Se sabía fuera del circuito, ignorado por la prensa, y aún así no pedía compasión, pedía comprensión, pedía que no se olvidara el valor de lo auténtico. En su entorno, quienes lo conocían sabían que no todo estaba bien. Había días en que la melancolía lo paralizaba. La sombra del suicidio, aunque nunca mencionada abiertamente, se intuía en cada gesto, en cada pausa demasiado larga, en cada silencio cargado de sentido. El 16 de agosto de 2006, la noticia cayó como un mazazo. Hilario Camacho había muerto. Su cuerpo fue hallado sin vida en su domicilio madrileño. Tenía 58 años. La autopsia fue concluyente: suicidio. Había dejado una carta. En ella, escribió lo que llevaba años repitiendo en susurros, pero que ahora se convertía en grito final. Vivimos en un mundo de estafadores. No era solo una despedida, era una acusación, era un manifiesto de dolor y lucidez, una última canción. Sin melodía, pero cargada de la misma verdad que lo acompañó toda la vida. El disco Una mirada diferente estaba listo, a punto de distribuirse. Una obra que, irónicamente, no alcanzó a ver la luz mientras él seguía con vida. Era su intento de reconciliarse con su legado, de reinterpretar su historia, de cerrar el círculo. Pero el mundo fue más rápido en olvidarlo que en celebrar. La reacción fue inmediata. Entre sus amigos, el dolor fue feroz. «Ese cabrón se ha suicidado», exclamó. Entre lágrimas, un periodista cercano, otros compañeros de oficio, Sabina, Aute, Miguel Ríos, participaron en un homenaje en el Teatro Lope de Vega. Fue un concierto gratuito, lleno de emoción, donde se respiraba admiración y una profunda tristeza. Allí, entre acordes y recuerdos, se empezó a dibujar lo que sería su verdadero legado. Pero fuera de ese círculo, el silencio fue ensordecedor. Para muchos, su nombre ya no decía nada. Su muerte pasó casi inadvertida, y esa indiferencia dolía tanto como la tragedia misma. Tras su muerte, la figura de Hilario Camacho comenzó lentamente a transformarse. Ya no era solo el cantautor melancólico de Tristeza de amor.
ni el músico atormentado que desaparecía cuando más lo necesitaban. Su legado empezó a leerse como el testimonio de un hombre que vivió con una honestidad brutal. Un soñador, sí, pero también un sobreviviente que, hasta el último momento, defendió su derecho a ser auténtico, aunque eso implicara nadar contra todas las corrientes. Sus canciones, más que envejecerse, maduraron. Para los que llegaron tarde a su música, sus letras comenzaron a resonar con una intensidad renovada. En cada verso, en cada pausa, en cada nota quebrada, se descubría un alma que había sentido demasiado, que había amado y sufrido con una intensidad que lo sobrepasó. Su sensibilidad, que durante años fue su motor y su condena, terminó por convertirse en la marca indeleble de su legado. No dejó hijos, ni una familia que continuara su apellido en los escenarios, pero dejó algo más poderoso. Una obra coherente, profunda, conmovedora. Un retrato sonoro de la melancolía española de la transición, de la bohemia que quiso cambiarlo todo y terminó siendo devorada por sí misma. Hilario Camacho no fue solo un músico, fue un espejo, uno que reflejaba las contradicciones más profundas del alma humana, el deseo de ser visto y el miedo a la exposición, la necesidad de amor y la incapacidad de sostenerlo, la lucha por crear en un mundo que castiga la sensibilidad. Hoy, casi 2 décadas después de su partida, Hilario sigue vivo en sus canciones. Los 4 luceros, Cuerpo de ola, Dolores, Tristeza de amor. Cada una de ellas es una cápsula emocional, un trozo de alma que dejó para quien supiera escuchar más allá de la melodía. Su suicidio no fue solo una tragedia personal. Fue una declaración, una forma dolorosa de gritar, por última vez, que este mundo tal como está, a veces es insoportable para quienes sienten demasiado. En su carta de despedida lo dijo sin rodeos. El mundo estaba lleno de estafadores. Y él, con su cara de buena persona, su guitarra y su tristeza, ya no podía seguir fingiendo que no lo veía. Pero aunque se fue sin estruendos, sin portadas ni escándalos, dejó una lección que resiste al olvido. Ser auténtico tiene un precio. Hilario Camacho es, y será el símbolo de una generación que buscó libertad a través del arte, pero que no siempre encontró el refugio que necesitaba. Su historia no tiene moraleja fácil, ni final feliz. Tiene verdad, tiene belleza y tiene dolor, como su música. Y esa quizá es la forma más honesta de trascender. Atención, no te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.